comienzo con la clase número 7 de Isaías. La palabra a estudiar es Isaías capítulo 35. La escena es la revivificación del desierto. Primero, el desierto y el sequedal revivificará y florecerá. Versículo 1 al 2. Segundo, el débil se fortalecerá y el enfermo sanará. Versículo 3 al 7. Tercero, los que pueden permanecer en Sión. Versículo 8 al 10. Versículo 1 y 2. Se alegrarán el desierto y el sequedal, se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría, se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Esto es que por medio de Cristo se cumplirá el mover espiritual en Israel. Antes de creer en Jesús, nuestro espíritu era como un desierto seco y muerto. Un pecador así recibe la salvación, su alma revivificará. Tenemos gozo y alegría por recibir la salvación. El mover de la vida se cumplirá. El alma marchita tendrá vida por tomar el agua de vida. Está en las regiones del Líbano, Carmelo y Sarón. Son regiones dentro de la tierra de Judá. Son tierras fértiles y hermosas. Esto significa que los fieles que participan de la salvación de Jesús son hermosos ante Dios. Significa que los que participan en la salvación se vuelven honrados. Hechos 8:8, Juan 16:22, Salmos 16:11. Después de que las personas creyeron, se convierten en espíritus gozosos y alegres. Versículo 3 y 4. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Cristo fortalece al débil. Los hace valientes a los cobardes. Isaías 41:10. Al que tiene temor lo hace fuerte. Juan 16:33. Dios se vengará de los enemigos. Salva a los fieles. Dios se convierte en la vida y el poder para los fieles. Versículos 5 y 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Cristo abrirá los ojos a los ciegos. Los sordos escucharán. Saltará el cojo como un ciervo. Gritará de alegría la lengua del mudo. Mateo 9:17. Mateo 11:5.
Significa que Cristo sanará toda enfermedad espiritual de los fieles. Jesús sana nuestra enfermedad del corazón. También Jesús nos sana nuestra enfermedad física. Jesús sanó a muchos enfermos mientras permaneció aquí en la tierra. Pero no solamente sanó la enfermedad del cuerpo, sino primero sanó la enfermedad del alma. Dijo que porque las aguas brotarán en el desierto, revivificará, hay abundante gozo, hay obrar de la vida. Malaquías 4:2, Hechos 3:8, versículo 7. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán moradas de juncos y papiros. La arena ardiente se convertirá en estanque. Que antes de que las personas tuvieran fe, sus almas eran como un desierto, pero ahora brotará agua de vida. Nosotros antes de creer nuestro estado espiritual era como una sequedad. Pero después de creer cómo revive la vegetación, así nuestro espíritu también revive. Versículo 8. Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitará por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Aquí calzada se refiere al camino que lleva a Sión. Los que han sido purificados por la redención pueden ir por ese camino. Somos limpios por creer en Jesús. Y aún después de haber creído debemos seguir purificando por fe. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No podrán transitar por ella los necios. Necios son los que no creen en la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 25. Salmos 114, versículo 1. Por lo tanto, los que tienen sabiduría de la fe podrán transitar por ese camino espiritual. Podrán andar por la senda de Sión. Versículo 9. No habrá allí ningún león ni bestia feroz que por él pase. Allí no se les encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. El camino de Sión simboliza el camino de la vida. Allí no hay ningún león ni bestia feroz que por él pase. No hay nada que temer. Ese camino es limpio y pacífica. Versículo 10. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Los que creen en la redención de Cristo tienen alegría y gozo. Jesucristo es el refugio y vida para los fieles creyentes. Nuestro espíritu se revivificará por creer en Jesús. En el pasado teníamos los ojos de fe oscurecidos, pero ahora tenemos los ojos espirituales abiertos. Nosotros vemos a Dios con los ojos de fe. Vemos el mundo espiritual. Esperamos y vemos el reino celestial. Avanzamos con esperanza. Y ahora tenemos nuestros oídos abiertos.
Jesús dijo, los que tienen oídos oigan. Podemos escuchar la palabra de Dios. Podemos oír el Evangelio. Creemos en la palabra de Dios. Después dijo, saltarán como los ciervos. En el Antiguo Testamento dijo que no comieran de insectos que no saltan. Nuestra fe debe correr. Debemos correr hacia Jesús. Debemos correr hacia el reino de Dios. No debemos detenernos en el medio. Tampoco se debe mirar para atrás. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal por mirar para atrás. Ahora canta la lengua del mudo. Nosotros evangelizamos de Jesús. Anunciamos de la palabra de Jesús. No debemos ser mudos, sino diligentemente anunciar de Jesús. Bebemos del agua de vida por creer en Jesús. Juan 4:14. Nuestro espíritu ha renacido. Hay todavía alrededor nuestro muchos que no creen en Jesús. Los que no creen tienen el espíritu muerto. Están sedientos. No tienen alegría. No tienen bendición. Ahora nosotros debemos presentar a Jesús. Hay que proveerle del agua de vida. Entonces la vida de las personas que viven en el desierto vivirán. Es el capítulo 36. La escena del capítulo 36 es chantaje. Amenazar. Primero, invasión del ejército asirio. Versículo 1 al 3. Segundo, la calumnia y las tentaciones del Rabsacés. Versículo 4 al 20. Tercero, los ministros informan al rey Ezequías. Versículo 21 y 22. Leamos el versículo 1. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, el rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Es el tiempo del reinado del rey de Judá, Ezequías. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó las ciudades de Judá. El nombre del rey de Asiria es Senaquerib. Dios envió a los asirios porque los del pueblo de Judá pecó. Utilizó a Asiria como palo de castigo. Isaías capítulo 28, versículos 10 al 13. Versículos 2 y 3. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavadero, salió a recibirlo Eliaquín, hijo de Gilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El rey de Asiria envió desde Laquis a su comandante Rabsacés a Jerusalén. Rabsacés es el comandante de Asiria. Rabsacés con su gran ejército invadió Jerusalén. Segunda de Reyes 18:13. Laquis se encuentra a 45 kilómetros al sur de Jerusalén.
Rabsacés invade y calumnia al rey Ezequías y al pueblo de Judá. Y Rabsacés le dice al rey Ezequías que se rinda. Ahora continuamos con el siguiente capítulo. Capítulo 37. La escena del capítulo 37 es victoria. Primero, el rey Ezequías se viste de luto y entra al templo a orar. Es decir, entra al templo a orar. Versículo 1. Segundo, el rey Ezequías pide oración a Isaías. Versículo 2 al 5. Tercero, respuesta de la oración. Versículo 6 al 7. Cuarto, el rey de Asiria insulta a Dios y pide rendición. Versículo 8 al 13. Quinto, el rey Ezequías abre la carta delante de Dios y ora. Versículo 14 al 20. Sexto, Jehová responde por medio de Isaías. Versículo 21 al 35. Séptimo, Dios envía a los ángeles y destruye al ejército asirio. Versículo 36 al 38. El ejército asirio ataca. El comandante del ejército asirio, Rabsacés, difama a Judá y al rey Ezequías. El rey Ezequías se viste de luto y se arrepiente. Confía en Dios. Clama a Dios. Dios escucha esa oración. Y enviando al ángel destruye al ejército asirio. El rey Ezequías, Jerusalén y el pueblo de Judá son salvados. Versículo 1. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. El rey Ezequías rasga su vestidura y se viste de luto. Vestirse de luto lo hacen los pecadores. El rey Ezequías se humilló arrepintiéndose y oró delante de Dios con todo el corazón. Confió en el poder de Dios. Clamó para que Dios le salve. Versículo 2. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todo vestido de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. El rey Ezequías envía jefes al profeta Isaías. Enviando a sus siervos al profeta Isaías, le pide oración. Cuando nosotros también estemos pasando por mal momento, hay que pedir oración a los ministros. Versículo 3. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerza para darlos a luz. El rey Ezequías le dijo a Isaías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra.
como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. El rey Ezequías sabía que si soportaba esta prueba de la invasión del rey de Asiria, iba a tener una gran bendición. Pero no tenía la fuerza suficiente para ganarle a Asiria, por lo que clama a Dios. Versículos 4 y 5. Tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, Rabsacés insultó al Dios viviente. Ezequías supo que Dios había escuchado todo lo que Rabsacés había dicho. Aquí el remanente del pueblo que aún sobrevive son los que habían quedado todavía en Jerusalén. El rey Ezequías pensaba con tristeza de ver que estaban blasfemiando el nombre de Dios. Versículos 6 y 7. Este les dijo, dígale a su señor que así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Vino la respuesta de Dios. Dijo que no tema. Dios le dijo al rey Ezequías, no temas. Y que el ejército regresaría a su hogar. Luego el rey de Asiria moriría a filo de espada. Aquí en el versículo 7 dice, mira, voy a poner un espíritu en él. Esto significa que Dios enviaría a un ángel y lo mataría. Versículo 8 y 9. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiglathá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Al enterarse de esto, envió mensajeros a Ezequías. El rey de Asiria estaba luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tirhaká, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Esto es que Dios había movido el corazón de Tirhaká, rey de Cus. Por eso el rey de Asiria no pudo llegar hasta Jerusalén por el rey de Cus. De esta manera Dios usa a reyes de otras naciones para proteger a Israel. Versículo 10. Para que le dijeran, tú, Ezequías, rey de Judá, no deje que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Los mensajeros del rey Asiria amenazaron al rey Ezequías. Y luego le dice que se rindiera. El rey de Asiria no pudo venir directamente, sino que envió a sus mensajeros para decirle a Ezequías que se rindiera. Luego le dijo que el rey de Asiria había ocupado varios países. Conquistó Gozán. Este lugar es la parte superior del río Éufrates. También conquistó Harán. Este lugar es región norte de Mesopotamia.
Luego conquistó Rezet. Esto es región vecina del río Éufrates. También ocupó Telasar. Esta región está al norte de Mesopotamia también. Conquistó Jena. Esto también es región vecina de Éufrates. También ocuparon Ibá. Esto es norte de Siria, al norte de Aram. Así vemos que el rey de Asiria conquistó varios países. Los mensajeros del rey de Asiria le está diciendo a Ezequías cómo su rey había conquistado varios países. Por lo que le estaba diciendo que el rey de Asiria conquistaría Jerusalén. Versículo 14 y 15. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así. El rey Ezequías recibió la carta del rey de Asiria. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor. Ezequías hizo saber el contenido de la carta delante de Dios. Versículo 16. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra. Nuestro Dios es Dios de todos los reinos de la tierra, de los cielos y la tierra. Es Dios Todopoderoso, Dios soberano de todas las cosas. Versículo 17. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ezequías sabía que Dios iba a escuchar todo el insulto que había dicho Sennacherib, el rey de Asiria. El rey Ezequías suplica, presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira y escucha. Versículo 18. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, dijo. Las naciones se destruyeron por los asirios. Pero esas naciones adoraban a ídolos. Por eso se destruyeron esas naciones. Versículo 20. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Pero el rey Ezequías dijo, solo tú, Señor, eres Dios. Solo Jehová es el Dios verdadero. Es el Dios viviente. Es el que vence a los enemigos. Y Ezequías creyó que Dios iba a salvar a Jerusalén. Luego oró a Dios. Versículo 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me ha rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria. Dios escuchó y contestó la oración. Le envió el mensaje por medio del profeta Isaías. Que Dios destruirá al rey de Asiria. Versículo
24. Has enviado a tus siervos a insultar al Señor, diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos. El rey de Asiria se envaneció. Se jactó de que conquistaría muchas naciones. Pero Dios salvaría al pueblo de Judá. Que los asirios en su orgullo decían que iban a conquistar a Judá, pero que Dios iba a cuidar de Judá. Versículo 25. Versículo 25. Cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. El rey de Asiria dijo que iba a ganarle a Egipto. Versículo 26. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado, desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso, tú has dejado en ruina a las ciudades fortificadas. Por lo que Dios ya había previsto, Asiria conquista varias naciones. Asiria se hizo fuerte porque Dios lo permitió. Pero como el rey de Asiria estaba orgulloso, pensó que lo había hecho él. El rey de Asiria se jactó de sí mismo. Quiso más. Se garantizó a sí mismo. Versículo 27. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Como Dios había preparado, se destruyó la nación. Versículos 28 al 29. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuánto ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. El rey de Asiria estaba envanecido. Por eso Dios le dijo que le pondría una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde vino lo haría regresar. Cualquiera que se envanece será destruido. Versículo 30. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Dios dijo que iba a mostrarle las señales. Este año comerán lo que crezca por sí solo y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Aunque el pueblo no pueda cosechar durante 2 años, los iba a restaurarle después. Aunque no pueda cosechar durante 2 años, al tercer año tendría muy buena cosecha y podrían comer de la misma. Esto significa que Dios los cuidaría y les prosperaría. Versículo 31. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán frutos. Significa que Dios salvaría al remanente que haya quedado de la tribu de Judá. Versículo 33. Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudo, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Dijo que el rey de Asiria fracasaría y huiría.
Dijo que ni llegará a lanzar contra Jerusalén una sola flecha y se retiraría. Versículo 35. Por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dios dijo, y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dijo que iba a salvar a la tribu de Judá. Esto es, para la gloria de Dios, Dios cuidará a su pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12, capítulo 7, versículos 12, 13 y 16. Versículo 36. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. El ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Segunda de Reyes 19:35. El amor de Dios es infinito. Cuando Dios levanta su mano puede hasta destruir al mundo en un instante. El ejército envanecido insultó a Dios. El rey Ezequías oró a Dios. Dios le respondió su oración. Dios destruyó a todos los enemigos. Versículo 37 y 38. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. El rey de Asiria es destruido completamente y se retira a su tierra natal. Luego es muerto por sus hijos. ¡Qué terrible existencia! Así que cualquiera que se envanezca y adoren a ídolos serán destruidos. Pero si confía en Dios y ora, será salvo. Continuaremos con el estudio del capítulo 38. La escena del capítulo 38 es sanidad. Primero, la enfermedad de Ezequías y la profecía de Isaías, versículo 1. Segundo, Ezequías ora por su enfermedad. Versículos 2 y 3. Dios extiende la vida de Ezequías 15 años más. Versículo 4 al 8. Cuarto, escrito de Ezequías cuando estaba enfermo. Versículo 9 al 20. Quinto, sanidad de su enfermedad y pasta de higo. Versículo 21 al 22. Versículo 1. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Fue el año 14 de Ezequías, después de derrotar a los asirios. Segunda de Reyes 18, versículo 1 y 2. Isaías 36, versículo 1. Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías le hizo saber a Ezequías que iba a morir por la enfermedad. Versículo 2.
Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Esto significa que le dio vuelta a todas las cosas del mundo y se dirigió solamente hacia Dios. Ezequías no dependió de medicamentos o de médicos. No esperó en las cosas del mundo. Segunda de Crónicas 16:12. Ezequías, cuando estaba a punto de morir, primeramente rogó a Dios. Versículo 3. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. El rey Ezequías le recordó cómo había conducido delante de Dios en el pasado con lealtad y con un corazón íntegro. Esto es arrepentimiento. Quiso recordar su vida de fe del pasado para restaurar su espiritualidad. Apocalipsis 3:3. Él quiso arrepentirse sinceramente y entrar más profundo en el mundo espiritual. Versículo 4 y 5. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado, David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Dios escuchó la oración de Ezequías. Y le dijo, voy a darte 15 años más de vida. Dios escucha la oración de los fieles y ve sus lágrimas. Nuestro Dios puede dar vida o muerte. Nuestro Dios es el que gobierna la vida. También la vida física está en sus manos. Dios tiene el control de nuestra vida y muerte. Versículo 6. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Dios escuchó los ruegos de Ezequías. Dijo que defendería a Jerusalén también. Versículos 7 y 8. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado, y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Dios, extendiendo la vida de Ezequías por 15 años más, le muestra señales. Eso es, que hará retroceder 10 gradas que ya había bajado. Segunda de Reyes 20:10. Esa señal es que la sombra del sol retrocedió 10 grados. Esto es un gran milagro. En el tiempo de Josué, el sol se detuvo. Josué 10, versículos 12 al 14. Dios creó los cielos y la tierra. Mueve el sol. Por eso puede hacer detener hasta el sol. Es como un relojero hiciera que la aguja retrocediera. Como Dios hizo el sol, puede controlarlo. Versículos 9 al 11. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió:
Yo decía, debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ezequías sanado de su enfermedad mortal por gracia de Dios. Recordando eso, está agradeciendo, elevándole esta alabanza. Nosotros también, pensando siempre en la gracia de Dios, debemos estar agradecidos. Pasando a los otros versículos, leamos el versículo 17. Sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Ezequías dijo que tuvo este gran dolor para que Dios le diera una mejor paz. Esto es amor y gracia de Dios. Versículo 21. Isaías había dicho, preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. Versículo 22. Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal recibiré de que se me permita subir al templo del Señor? Ezequías pide señal para subir al templo de Dios. Segunda de Reyes 20, 8 y 9. Isaías le enseñó que si se pone un ungüento hecho de pasta de higo, iba a sanarse. Así como se dijo, se sanó. Segunda de Reyes 20, 7. Dios puede sanar una enfermedad a su manera. También puede usar sin usar algún método de sanidad. Sin embargo, sana usando a médicos y medicamentos también. Ezequías pidió señales para subir al templo. Segunda de Reyes 20, 8. En ese versículo el orden está al revés. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 7 al 9. Si vemos allí, sale primero que haría retroceder la sombra del sol. Aquí está invertido el orden. Si vemos en Segunda de Reyes 20, versículos 7 al 9, pide señales. Y después de que pidió una señal, inmediatamente registra que la sombra del sol se retrocede. Concluimos con la clase número 7 de Isaías. Muchas gracias.